estás, Isabel? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos Bien. días. Encantada de poder hablar de una historia que además habla mucho de México, porque Antonieta Rivas Mercado es una de esas mujeres que desafortunadamente pasó a la historia justamente por este suicidio, pero hay que desmenuzar su personaje. Y primero que nada, Antonieta nace de una de las familias más importantes en las artes y en la cultura del Porfiriato. Ella es hija del Oso Rivas Mercado, que es el director de la Academia de San Carlos y es un gran arquitecto y tenía mucha obra, y en una de esas, la más importante, pues es la Columna de la Independencia. Claro. Antonieta nace en esta familia, imagínate, de las artes, de la opulencia, de lo bueno, de lo fino, y además es la consentida de su padre. Sí. Es una mujer muy avanzada. Que fíjate, curioso, porque no era ni la más bonita, ni la más agraciada. No. Esta era la hermana, la que era la más bonita, la más agraciada, y que de hecho inspira la estatua la Victoria Alada que tenemos aquí como el ángel de la independencia. Claro, en realidad ese es un mito. La modelo no fue ninguna de sus dos hijas, la modelo fue otra. Sin embargo, la hermana Carmen sí está en el medallón en la entrada. Exacto. Porque era muy bella su hermana. Exacto. Ella no era particularmente bella, tenía una gran personalidad, era muy alta, pero lo que sucede con ella, lo que vemos, no era muy guapa, pero sí tenía una personalidad impresionante. Sí. Ella se casa muy joven, a los 18 años, con un norteamericano de apellido Blair, que incluso era muy amigo, muy cercano a la familia Madero, ¿no? Sí. Se van a vivir al norte de la República, te digo, tenían relación con la familia Madero, y este hombre le dice, a mí no me parece interesante que tú seas ni tan culta, ni tan echada para adelante, no me importan tus libros, y le quema su biblioteca. Imagínate lo que es que te quemen lo que realmente tú eres, lo que te importa. Claro. Ahí empieza un desacuerdo brutal entre los dos. Él vive una vida aparte, ella se separa también, y se enamora profundamente no correspondida de uno de los principales artistas de la época, de Manuel Rodríguez Lozano. Guapísimo, además. Pues sí, claro. Pero no le corresponde, había sido ya el primer esposo de Nahui Olin, otra artista, otra intelectual, Carmen Montenegro, que después fue esposa de Gerardo Murillo, doctor Atl. Y entonces ella empieza a vivir esta época de la intelectualidad y de los artistas en México y se convierte en mecenas. Muere el padre, ella hereda dinero y se convierte justamente en esta mecenas y promotora cultural en Nueva York. Un mecenazgo que además alcanza, pues evidentemente, a uno de los promotores de la intelectualidad más importante de la época, que es José Vasconcelos, a quien ella además acompaña en una campaña donde él pierde el cargo por el que ostentaba, Hay algo bien interesante. Y se muere de amor, literalmente, pues se muere de amor por él. Ella estuvo muy enamorada de Manuel, muy enamorada. Y entonces tenían estas cartas tremendas y al final decide él decirle, ¿sabes qué? Tú y yo nada más vamos a ser amigos. Se le Manuel Vasconcelos, sí, tienes toda la razón. No, Manuel Rodríguez Lozano. Después, José Vasconcelos, ella se inspira en José Vasconcelos y en otros intelectuales de la época como Gómez Morín, porque ya habían puesto en marcha la cruzada educativa en México. Y eso era lo que ella pensaba que le hacía falta a México. Imagínate qué vigente. La educación, la cultura. Era una mujer de letras. De letras. Y admira muchísimo eso en Vasconcelos. Y cuando Vasconcelos, ya después de que había hecho toda la cruzada, se decide ir a las presidenciales en 29, ella lo apoya con su dinero. Oye, pero no incondicionalmente, pierde. Además. Pero fíjate, incondicionalmente, pero no pierde. Ahí fue el primer fraude electoral, uno de los primeros fraudes. Corazón. Ella dicho con todas Calles las le roba la elección a Vasconcelos y tienen que huir porque incluso hubo muertos, jóvenes vasconcelistas que fueron perseguidos. Queda Pascual Ortiz Rubio y es la primera vez que el Estado mexicano entra el mecanismo de aquí no se gana democráticamente, aquí el presidente es quien designa, el presidente en turno va a ser el que sigue. Y así empezó, así siguió el siglo XX. Queda rota el corazón emocionalmente por su México, se va a Europa siguiendo a Vasconcelos y Vasconcelos le dice tajantemente, no, nadie es indispensable. Pero fíjate, no quiero pensar que nada más fue eso. Traía un pleito personal con el papá de su hijo que le gana en las leyes mexicanas la patria potestad. Entonces, ella lo secuestra, se lo llevó a Europa. No puede más con esta vida sin hijos, sin amor, sin dinero. La carga era tremenda. La carga era tremenda. Entonces, en sus cartas habla del tremendo tragedión que se vivía en México, que cómo era posible que en México hubiéramos permitido que un hombre y un grupo de intelectuales que iban finalmente a llegar al poder hubiesen sido aplastados por calles y demás. Entonces toma la decisión antes de cumplir años, de cumplir 31 años, se suicida el 11 de febrero de 1931
con la pistola de José Vasconcelos, que toma de su equipaje una pistola de mano y se da un tiro en el corazón, frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Pero fíjate que a las interpretaciones, a la luz de las interpretaciones de la psicología moderna al día de hoy en torno a todo lo que el suicidio representa, el hecho de que ella se quitara la vida de una manera tan estridente, era un mensaje directo al amor no correspondido. Absoluto. Era el arma de él y era en la Catedral de Notre Dame, porque probablemente en aquella época pues no teníamos los medios informativos que existen el día de hoy, pero era mundialmente conocida. Claro. Y además, imagínate un ícono arquitectónico que ella lo sabía mejor que nadie, viniendo de uno de los más emblemáticos arquitectos para México, que era su padre, y que va a verse en adelante pues señalada su historia por el suicidio de la hija, ni más ni menos que en las bancas. En las bancas de Notre Dame. Porque además te voy a decir una cosa, un inmueble lo que significa para la gente es pertenencia. O sea, te da un vínculo. Claro. Cuando un inmueble no tiene vínculo, te da enteramente igual. Lo que estamos viendo ahorita con Notre Dame y con el mundo entero volcado hacia lo que va a ser la reconstrucción es porque te da un sentido. Todo Occidente estamos vinculados a ese arte, a esa cultura, a esa construcción. Lo tenemos en las venas porque finalmente es el arte que permea toda la cultura occidental de la cual somos nosotros herederos. Entonces, y dices muy bien, una Antonieta Rivas Mercado con esa sensibilidad, con el arte, el escoger Notre Dame. Su padre había vivido en Francia, su padre le decían el oso porque era muy grande, había sido luchador en su época de juventud, así se había abierto la vida, pero eran profundos admiradores del arte, como del de Notre Dame, de la academia, de la pintura, de las bellas artes. Sí. Entonces sí me parece muy emblemático, pero también ella fue una mujer muy adelantada. Quizá hoy le hubieran dado algún medicamento para sus emociones y hubiera continuado con su labor, porque fue una mujer promotora y además de las primeras mujeres que políticamente apoya el sufragio de la mujer. Entonces, muy adelantada, la verdad. Así es. Pues qué interesante siempre platicar contigo, Isabel. Muchísimas gracias. Gracias.